Muy buenos días. El objeto de este video es explicar el tema número 1 de finanzas empresariales. Esta materia es muy importante y es la primera del bloque de finanzas. En ella vamos a hacer la primera unidad, que es la introducción a la finanza, con lo que vamos a explicar primeramente el concepto de finanzas. La finanza es una rama de la economía que nos enseña cómo podemos administrar los recursos, ¿no? Recordemos el concepto de economía en donde los recursos son escasos, no tenemos recursos infinitamente, por tanto hay que administrar estos recursos, ¿no? De manera eficiente. También se puede decir que la finanza es un arte que aprendemos a veces desde pequeños en donde aprendemos a ahorrar, a valorar los recursos, ¿no? Nuestros padres no se cansan de decirnos mm, este, el cómo ahorrar, ¿no? Muchas veces hemos escuchado la frase, apaga los focos, que yo no soy rico, no soy socio de CRE, cerra ese grifo, tanto tiempo, tu ducha, el agua, ¿no? Entonces ahí esas frases nos están indicando de que tenemos que ser ahorrativos en los recursos que manejamos, ¿no? Entonces ahí dice, es la ciencia de administrar el dinero. ¿Por qué debemos estudiar finanzas? ¿No? Porque lamentablemente necesitamos dinero para cubrir las N necesidades que tenemos, ¿no? Siempre estamos pensando cómo voy a conseguir dinero. Elegimos una profesión para tener una opción, para tener armas, para poder después generar una fuente de ingreso, ¿no? El dinero nos permite escalar económicamente, como dice ahí, ¿no? Nos permite mejorar nuestra vida, mejorar las aspiraciones que tenemos, ¿no? Darnos mejores oportunidades, mejor calidad de vida, primero a nosotros y luego obviamente a nuestros descendientes. Dícese que cuanto más se conozca de finanzas, ¿no? Más voy a adquirir la conciencia de ser eficiente en los recursos. Debería haber un equilibrio cuando yo pienso en la finanza, ¿no? Yo necesito tener liquidez para generar mis necesidades más inmediatas, liquidez para comprar comida, para pagar mi alquiler, para pagar la universidad, para poder transportarme, ¿no? Eh, yo manejo mis recursos viendo el riesgo. No voy a invertir este dinero en eso porque creo que no me va a ir bien. No me aventuraré a tomar este lugar en alquiler porque parece muy caro. No sé si voy a generar lo suficiente para pagar luego el alquiler. Es mucho riesgo, ¿no? Mejor voy a conseguir un alquiler un poco más económico. Y obviamente siempre voy mirando la rentabilidad. Pucha, con este negocio me va a ir bien. Puedo ganar el doble. No, mi amigo me ha dicho que si le presto me va a pagar un rédito, ¿no? Mi tía, que es experta en traer mercadería de China, me ha aconsejado tal negocio y voy a obtener ganancias. Entonces voy viendo el equilibrio entre esas tres opciones. Las áreas de la finanza, ¿no? Primero vamos a indicar de que cualquier empresa, si es que quiere ser por lo menos autosostenible, tratará de cumplir con determinados objetivos en el afán de obtener una ganancia, ¿no? Entre ellos uno es maximizar el valor del mercado de la empresa. O sea, quiero que mi empresa, mi negocio crezca. Empecé vendiendo pizza, ahora vendo hamburguesas, ahora vendo sándwich. Empecé con un local, ahora tengo 3 locales. Empecé con una freidora, ahora tengo 4 freidoras. En los años 60 el Hotel Cortés empezó como un balneario, ahora es un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y así sucesivamente podemos poner ejemplos de negocios que empezaron muy pequeños y que con el tiempo fueron maximizando su valor.
Siempre voy a intentar trabajar con el mínimo riesgo. De ahí es que, ¿no? Contrato a lo mejor un experto para que me haga un estudio de mercado, contrato un contador, un auditor para que me fiscalice los recursos que tengo, contrato un administrador para que administre la empresa, un administrador de empresa, ¿no? Y de acuerdo a lo que voy generando, ¿no? Siempre voy a intentar que la empresa tenga un nivel adecuado de liquidez, ¿no? Por lo menos para cubrir las necesidades más cercanas, como son sueldos y salarios, como es pago a proveedores, ¿no? Debo disponer de un nivel adecuado de liquidez. No puedo prestarme dinero para cubrir eso. Cuando hago eso es que voy medio mal, ¿no? Me estoy prestando dinero para cubrir sueldos y salarios. El principal objetivo, sin embargo, de la empresa siempre va a ser maximizar la riqueza de los dueños, ¿no? Obtener riqueza, y eso dice equivale a maximizar, si es que la empresa emite acciones, el precio de las acciones, ¿no? Siempre agregando valor. Entonces de ahí que tengo que manejar los activos y los pasivos y tomar decisiones. Siempre decisiones que incorporen valor a la empresa. Podré tomar decisiones de inversión, comprar una máquina, comprar el local donde se produce, este, comprar más este, tierra para sembrar, son decisiones de inversión. Y, sin embargo, voy a tener yo que cubrir muchos de esos con pasivo y a lo mejor tomaré la decisión de prestarme, decisión de financiamiento. Voy a adquirir un crédito y voy a negociar bien el crédito para hacerlo al mínimo costo, ¿no? La tasa de interés sería el costo del crédito. Entonces, entre la relación de tener mínimos costos y tener máximos rendimientos está la creación del valor, ¿no? Este, la ganancia, la utilidad que puedo generar, el valor que puedo ir generando con el paso de los años para la empresa. Entre los postulados de la finanza dice, el dinero vale más hoy que mañana. Y eso es muy cierto. Puedo perder oportunidades de negocios increíbles si es que no tengo el dinero hoy. Y digo, pucha, espérame una semana, hermanito, por favor. En una semana voy a conseguir la plata y vamos a hacer el negocio. Le llamo en una semana, no, ya lo vendí. No, ya conseguí, gracias. Fíjense, entonces el dinero, si no lo tengo en efectivo hoy, mañana no va a valer lo mismo. No existe nada gratuito. En negocio me presto dinero y hay que pagar una tasa de interés. Trabajan para mí y hay que pagar un sueldo, un salario. Realizo actividades y hay que pagar impuestos, ¿no? Lo que sí puedo hacer quizás es rebajas, promociones, pero nada es gratuito en finanzas, ¿no? El mercado define el valor de las cosas, oferta y demanda. Temporada de paro, no sé, gasolina, el valor de la gasolina era alto. ¿Por qué? Porque no había, ¿no? Había escasez. Ahora volvió a su precio original. Temporada de paro en La Paz, en el interior, un kilo de pollo llegó a costar hasta 50 bolivianos, ¿no? Porque no había. Entonces, en el mercado van a haber productos donde hay temporadas de oferta, abundancia y temporadas donde hay escasez. Y eso va a definir el valor, el precio del producto. Siempre el ser humano, nosotros, tenemos miedo al riesgo. Siempre y cuando miremos el beneficio, ¿no? Dice, pucha, si me prestaste voy a pagar el doble. Si invertís en la bolsa, estas acciones se cotizan normalmente al alza. Si invertís en tu dinero en dólares, es más seguro. Hay que tratar de diversificar el riesgo, ¿no? Entonces, diversificar el riesgo implica que yo voy a invertir en, no sé, una empresa de bienes raíces, una empresa, una tienda por departamento, en una importadora de automóviles, o personalmente diversifico el riesgo teniendo una parte de mi dinero en el banco A, otra parte en dólares, otra parte invertido,
en un pequeño emprendimiento, pero además trabajo. Y finalmente, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Mientras más riesgosa es la operación, es mayor la ganancia. Por ejemplo, los créditos para microempresarios, la tasa es la más alta del mercado, porque también es el mayor riesgo, porque estos comerciantes por lo general no tienen una garantía tan firme, tan fija como un pequeño empresario o un gran empresario. Entonces tengo que incorporar mayor tasa de interés, lo que significa mayor rendimiento. La clasificación de las finanzas. Se clasifican en finanzas personales, son las finanzas que manejo yo, Evaneisa Cordeiro. Yo voy proyectando mis ingresos, mis gastos que voy a hacer al mes, a la semana. La idea es que me sobre dinero. Sus padres o los padres de familia manejan esas finanzas personales. No sería óptimo que cada mes, a medio mes, diga, pucha, no tengo plata. Por una emergencia podría pasar eso. Si no, indica de que no estoy manejando bien mis finanzas personales. Las finanzas públicas son las finanzas que maneja el Estado, la alcaldía, la gobernación, en donde le ingresa dinero, en muchos casos producto de los impuestos, y debe atender N gastos. Y de ahí va a surgir o el déficit o el superávit. En este caso se llama déficit o superávit fiscal. Las finanzas internacionales, ahí yo estoy hablando de las distintas transacciones que se genera de un país con el mundo. Puede Bolivia prestarse dinero de un organismo internacional, del Banco Mundial, puede prestarse de un país bilateralmente, ¿no? Puede Bolivia negociar parte de sus reservas en una bolsa, etcétera, ¿no? Entonces el dinero que se mueve en el mundo en realidad. Y finalmente las finanzas de empresas corporativas, que es las finanzas que nos va a ocupar la materia en el transcurso del módulo. Estoy hablando ahí de las finanzas de la empresa multicenter, de la empresa Fino, en donde le ingresa dinero por concepto de venta y eso hay que distribuirlo de tal manera que genere una utilidad y genere bienes a favor de la empresa. Otra forma de clasificar las finanzas es de acuerdo al momento financiero. Dice ahí al corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo está la etapa de inversión, ¿no? En donde tengo que hacer el análisis de cómo voy a invertir los recursos, ¿no? Ahí probablemente tendré que hacer un estudio de mercado, ¿no? Que me arroje una tasa de retorno. Eso lo hago al inicio de la empresa. Y luego veré, ¿no? En el transcurso de la operación de la empresa, ya cuando empiece a operar, ¿no? Las finanzas que voy generando en el largo plazo, ¿no? Cómo voy valorizando la empresa gracias a que obtiene utilidades de manera recurrente. Eh, Intento esas utilidades invertirlas quizás en un portafolio de inversión, ¿no? Negociar en bolsa, invertir en bienes raíces y hacer otras opciones con la finalidad de obtener más valor para la empresa. En el punto 3 vamos a ver la relación de las finanzas con otras disciplinas. ¿Ya? La finanza trabaja de la mano con tres grandes disciplinas: la economía, la administración y la contabilidad. La economía es el todo, porque hemos dicho que las finanzas es parte de la economía, es una parte de la economía. Y lo que suceda con la economía, que es la mamá, le va a repercutir en el hijo, que es la finanza. Entonces existen algunos indicadores macroeconómicos para medir el pulso de la economía. Cuando digo pulso de la economía me estoy refiriendo a la situación económica del lugar en donde a lo mejor voy a decidir invertir, voy a decidir ampliar mi negocio. Entonces ahí tengo que ver la tasa de interés, que es la tasa de interés de financiamiento o de ahorro, la tasa de inflación, cómo se comportan los precios, qué hay con la moneda del país y el tipo de cambio. ¿Está estable? ¿La moneda se devalúa?
se valoriza, qué pasa con la moneda del país. Y obviamente que el indicador número uno de la economía es el crecimiento del PIB. Si el PIB crece es una buena señal, no garantía, pero una buena señal de que estoy pisando un terreno más o menos firme. Luego está la administración. Yo necesito para mi empresa, para mi negocio, para lo que hace el Estado, inclusive administrar y tener buenas prácticas de administración. Y finalmente voy a medir el éxito o fracaso de esa administración, ¿no?, en la parte ya contable a través de la contabilidad. Y ahí tengo que mirar ya con ojos de microeconomía a la empresa y mirar el estado de resultados, mirar el balance general y el flujo de efectivo. ¿En qué campo se mueve la finanza? Está en el mercado de capitales, el de inversiones financieras y el de las finanzas corporativas o administración financiera. El mercado de capitales no es otra cosa que el mercado en donde se emiten títulos valores, como bonos, acciones, productos derivados, entre otros valores. Y lo que se hace es negociarlo. Emito, tienen un valor, una tasa de interés, ¿no? Ese valor, si son acciones, puede crecer o puede decrecer. Si son bonos, se tiene que cumplir una tasa X de interés, ¿no? No necesariamente estos mercados funcionan de manera física, puede ser de manera también electrónica, a través de Internet. ¿Qué son las inversiones financieras? Las inversiones financieras son todas las transacciones que se realizan por cuenta de terceros. Ahí yo tengo un portafolio de inversiones. Hay empresas especializadas que tienen la potestad, gracias a que yo les doy ese derecho, de manejar ese portafolio de inversiones. Significa que van a ir invirtiendo, ir administrando los distintos recursos que tengo en las opciones donde puedo obtener mayor utilidad. La idea es que al final yo obtenga ganancia. Y finalmente la administración financiera, ¿no?, que es una mezcla de administrar la empresa, pero administrar la parte financiera, el proceso financiero. La idea es crear, mantener el valor y proyectar a seguir valorizando la empresa a futuro. Vendría a ser todo lo relacionado con el manejo de los fondos financieros que posee la empresa. Y de ahí surge esto de las funciones del administrador financiero. La primera es obtener y asignar recursos de manera óptima, contribuir a que los objetivos de maximizar las utilidades, entre otras cosas, de la empresa se cumplan. Y es así que podemos dividir las funciones de la administración financiera en dos partes. Las de corto plazo son decisiones de administración de activos, de lo que tengo, cómo voy a, utilizando lo que tengo, obtener mayores utilidades. Las otras son de largo plazo. ¿Qué proyectos nuevos puedo hacer para invertir? ¿Qué nuevas oportunidades de negocio? ¿Qué nuevos productos puedo vender? ¿Qué nuevos mercados puedo conquistar? Y en muchos casos esas decisiones necesitan financiamiento. ¿Me voy a endeudar con el banco A, con el banco B? ¿Voy a adquirir una línea de crédito? ¿Voy a negociar esta tasa porque me parece muy alta? Las decisiones de inversión, como dice ahí, es dónde debemos invertir. Deberíamos comprar una nueva compañía, reemplazar estas maquinarias. Las de financiamiento tienen que ver con las opciones para obtener pasivo, deuda, tanto en el corto, en el largo plazo. Me conviene la banca, la bolsa de valores, estoy preparado para emitir, ¿no? Entonces, alguna de las preguntas en decisiones de financiamiento sería: ¿deberíamos solicitar más dinero al banco o emitir bonos? ¿Qué ventajas impositivas tiene cada financiamiento? ¿Deberíamos reinvertir los dividendos o prestarnos?
qué cantidad es la apropiada. Y ahí hay decisiones de largo plazo, ¿no? Las de largo plazo, podría ser una combinación, ¿no? En qué activos voy a invertir y luego cómo voy a financiar esa inversión, ¿no? Ahí voy combinando esas decisiones y ahí hay algunas de los cuestionamientos que yo me voy a hacer. Y luego tenemos las decisiones de administración de activos operativos. Estoy hablando de las operaciones de la empresa, ¿no? El capital de trabajo. ¿Cómo voy a manejar el capital de trabajo para tener siempre liquidez, ¿no? El capital de trabajo me permite hacer la operación de la empresa, ¿no? Y poder continuar en el tiempo, ¿no? En cuanto a la administración de los activos, ¿no? Puedo manejar decisiones de corto y de largo plazo. Dice ahí qué plazo conceder, si son, quiero vender, efectivizar en dinero algunos activos, hasta qué punto de ventas tengo que tener para alcanzar el equilibrio. Puedo financiar con una línea de crédito mi capital de trabajo. Debería hacer promociones. Las actividades del administrador financiero al administrar los activos contemplan que tengo que estar consciente de ir mirando estos tres estados financieros. El análisis de estados financieros, importantísimo, porque evalúo con cifras cómo le está yendo a la empresa, ¿no? Puedo ver el pasado de la empresa, su evolución, ¿no? Y emitir un diagnóstico financiero. Luego está la planificación financiera, en donde ya yo voy a diseñar y cuantificar el futuro de la empresa. Planificar en base a lo que tengo, lo que puedo lograr. Y luego está el control financiero y la administración, ¿no? Al mismo tiempo voy a ir evaluando el comportamiento de las operaciones de la empresa con los análisis de estado financiero y también ir viendo cómo van mis nuevos proyectos para ir tomando decisiones rápidas en caso de tener situaciones adversas. Ahora, indudablemente que la finanza está relacionada con los estados financieros. Y ahí yo tengo los tres informes importantes principalmente que debe emitir la empresa. El balance general, el estado de resultados y el estado del flujo de efectivo. Las notas de estado financiero serían adicionales, como información adicional a los estados tres primeros mencionados. Vamos a empezar con el balance. Dice, es un estado contable que muestra el estado patrimonial y financiero de una empresa, ¿no? En este momento, en el año 2000, en el año 19. Básicamente se divide en dos, los activos, ahí se tienen que ir ordenando de acuerdo a su liquidez, los pasivos, que son las deudas, y finalmente tengo el patrimonio, ¿no? Voy a ir mostrando la relación entre lo que tengo, lo que debo y lo que tengo ya. Este es un ejemplo de un balance, ¿no? Esto puede variar, como decía ahí, de acuerdo a las características de la empresa, ¿no? Lo divido en dos, activo corriente, activo no corriente. Fíjense aquí hay una serie de cuentas. Luego procedo a hacer la suma final del activo. El pasivo también se ordena de dos formas, corriente y no corriente. Procedo a hacer la sumatoria respectiva y finalmente está el patrimonio neto. Como pueden ver, tiene que cuadrar el activo total con el pasivo y patrimonio, ¿no? Tengo que lograr que cuadren. Aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Y puedo seguir mostrando más ejemplos. Como dije yo, eso va a variar en función a las características de la empresa. Aquí, por ejemplo, hace una división más pormenorizada. Acá tengo yo en activo corriente, por ejemplo, disponible, exigible, realizable, ¿no? Entonces puedo hacer una división mucho más detallada, dependerá cómo ordene yo la información en la empresa.
El segundo es el estado de resultados y dice muestra la eficiencia económica de la empresa en una gestión, ¿no? Al final lo que voy a generar en el estado de resultados es una utilidad o una pérdida. Y voy generando esa utilidad de manera como escalonada, ¿no? Hasta llegar a la utilidad neta. Dice ahí es dinámico, ¿no? Entonces muestra el ingreso y el gasto. Aquí podemos tener, fíjense, parto de las ventas netas y voy deduciendo ahí determinados costos y gastos hasta ir llegando a la utilidad neta. Aquí tengo un ejemplo de un estado de resultados. Fíjense, aquí tengo las ventas brutas. Voy deduciendo, llego a las ventas netas, sigo deduciendo costos y gastos, genero la utilidad operativa y finalmente genero la utilidad de la gestión, que puede ser negativa obviamente, ¿no? Dependiendo las características de cómo le ha ido a la empresa. Lo que se ve en paréntesis son, eh, son valores que deben restarse. El tercer estado es el estado de flujo de efectivo. Aquí dice, este estado provee información de los ingresos y egresos de efectivo, ¿no? A través de un tiempo, ¿no? Una gestión en el primer mes, en el segundo mes, ¿no? Ahí dice, revela los ingresos y egresos de efectivo provenientes de las actividades de la empresa. Pueden ser de la operación de la empresa, producto del financiamiento o de la inversión que se haga, ¿no? Normalmente voy a analizar 2 periodos para ver cómo ha variado la cantidad de efectivo. Y como el nombre lo dice, flujo de efectivo, el comportamiento del dinero que maneja la empresa. Como dice aquí en esta lámina, de dónde vino y a dónde fue. Parto de un saldo que yo tengo al principio de enero. Ahí voy a ir agregando, restando, sumando, dependiendo, ¿no?, de la operación. Tal vez obtengo algún crédito, dependiendo la decisión de inversión. Al final voy a tener un saldo. ¿A dónde fue? Aquí está a dónde fue. Y el saldo ese va a ser positivo o a lo mejor negativo. Aquí tengo un ejemplo de un flujo, ¿no? Fíjense, empieza con, este es anual, con efectivo proveniente de las actividades operativas, ¿no? Y voy a ir deduciendo. Luego dice efectivo aplicado a actividades de inversión, efectivo aplicado a actividades de financiamiento y al final me genera un saldo, que puede ser positivo o que puede ser negativo. Obviamente que lo óptimo es que sea positivo. Y finalmente están las notas de los estados financieros. Vendrían a ser como notas adicionales, dice, pueden servir de antecedentes para comprender mejor los estados financieros. Son una especie de anotaciones, ¿no? Pueden ser complementarios a los estados, ¿no? Para tener más información, para a lo mejor entender algunas cuentas que no están tan claras, algunas decisiones que se tomaron, ¿no? Más que todo podrían facilitar a la persona que se está haciendo cargo a lo mejor de la empresa, ¿no? También poseen, dice, bases de conversión de transacciones que no están en moneda nacional y qué sé yo, ¿no? Son notas adicionales. Entre las principales notas de los estados financieros están, fíjense, el detalle de sus activos fijos, cambios contables ocurridos en el año anterior, cambios de patrimonio y, en fin, toda la información para comprender mejor los estados financieros. Bueno, dejo para el final de esta presentación estas preguntas con las que vamos a quedarnos pensando para ver si hemos entendido la explicación respectiva, ¿no? Espero que la explicación de esta unidad les sirva para ampliar sus conocimientos y empezar con lo necesario para la materia de finanzas. Muchísimas gracias.